Que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de su programa Arequipa en Comunión. Les saludamos desde aquí, desde Camaná, amén, a toda la audiencia. Gloria a Dios. También extendemos un saludo a nuestro amado pastor Josué Carrús y su amada esposa allí en Arequipa. Gloria a Dios, estamos contentos, alegres de poder llegar, amén, con la palabra de Dios a vuestros hogares, esperando que sea de mucha bendición para ti y para toda tu familia. Quiero dejar con palabra de saludo a mi amada esposa. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga también a todas nuestras autoridades. Amén. Un saludo muy especial para el pastor Josué, su amada esposa, y toda nuestra audiencia también que nos está escuchando, amén, a través de este programa Arequipa en Comunión. Muy contentos de poder una vez más ingresar a sus hogares y compartir un precioso tema, amén, como es familias que vencen batallas espirituales, segunda parte, y continuar pues para poder dar esta enseñanza que es muy necesaria, sobre todo en estos tiempos difíciles. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Te invitamos a abrir tu Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta que él escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Capítulo 2, verso 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el verso que queremos tratar en esta noche, gloria a Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos concedes de poder transmitir tu palabra a todo el pueblo que nos está viendo, nos están sintonizando, a todo ese grupo de personas, Señor, que te conocen y aún los que no te conocen, para que podamos nosotros ser una bendición para ellos. Para ello necesitamos la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, danos esa gracia, esa unción, ese poder, para que tu palabra pueda correr con toda libertad, tocando vidas, libertando, haciendo la obra, sanando a los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, sean atados todos los demonios y echados fuera en el nombre de Jesús. Por favor te rogamos que tú hagas la obra en cada vida, en cada corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy seguimos tratando el tema familias que vencen batallas espirituales, segunda parte. Hemos leído la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, acerca de que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el programa anterior vimos, amén, acerca de Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que si no es nuestra lucha contra carne ni sangre, entonces nuestras batallas
son espirituales. Y como tal, claro, nosotros somos mortales, no somos, amén, no somos espirituales, somos gente mortal. Como los ángeles. No, todavía no somos como los ángeles, somos carne y hueso, somos hechos del barro, y tenemos que enfrentarnos a enemigos superiores a nosotros. Ciertamente nunca podríamos solo triunfar en esta batalla espiritual. Si Dios no está con nosotros, nuestra batalla sería una batalla inútil. Pero le damos gracias a Dios, que Dios, amén, nos ha hecho conocer a través de su palabra a este enemigo. Porque en toda guerra, en toda batalla, ciertamente dentro de las estrategias y tácticas militares, siempre se tiene que conocer al enemigo. Si hay un desconocimiento del enemigo, ¿cómo podemos enfrentarnos? ¿Cómo conoceríamos sus tácticas? Como aquí dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, ¿cómo conoceríamos sus estrategias, sus tácticas? ¿Cómo conoceríamos su accionar? Si realmente la Biblia no nos dijera nada del enemigo. Mira, hasta dónde es que Dios en Isaías capítulo 14 y también en Ezequiel 28, Dios nos da a conocer el origen de este enemigo perverso, malo, que como dice la Biblia, que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Por lo tanto, le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dejado un legado que es su palabra, para que a través de esta palabra podamos conocer contra quién nos enfrentamos, quién es nuestro enemigo. Amén. Entonces, Dios nos prepara a través de su palabra para esta batalla. Por eso dice que nuestras armas de nuestras milicias no son carnales. O sea, nosotros no tenemos un armamento físico, literal, una ametralladora, una pistola, sino nuestras armas son espirituales. Y para ello tenemos que conocer a Dios, tener una experiencia con Dios. Amén. Entonces, cuán importante es conocer al enemigo. No sé si quieres añadir algo. Simplemente añadir a que en el capítulo 14 de Isaías y Ezequiel 28, ¿no? Es ¿cómo se llama? El origen, ¿no? De aquel ser, de aquel querubín, Claro. ¿no? Que Dios lo hizo perfecto, pero que se dañó. Amén. Él se hizo diablo solo, porque se rebeló contra Dios. Su pecado fue el orgullo. Así es, pero en un principio, amén, fue aquel que estaba cerca de la gloria de Dios, y es por eso que se llenó de orgullo, amén, y ahí fue su caída. Por eso también la Biblia nos habla, ¿no?, que antes de la caída viene la altivez de espíritu, amén. Entonces, entender que fue aquel querubín protector que se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, y por esa causa fue expulsado del cielo, amén, con la tercera parte de los ángeles que engañó. Porque no solamente ha engañado desde el huerto del Edén, desde el principio de la tierra, sino desde arriba en el cielo. O sea, yo digo, ¿no? ¿Hasta dónde tiene este ser un poder de convencimiento que logró engañar a la tercera parte de los ángeles? Así es. O sea, ¿hasta dónde llegó este ser tan malvado, tan perverso, de engañar, ¿no? De hacer un engaño y de hacer política en el cielo, de engañar, hacer un proselitismo político allí, de hacerle quedar mal a Dios, y que los ángeles, que no solamente eran ángeles, sino habían ahí príncipes angelicales, le hicieron caso.
O sea, le hicieron caso y cayeron en el engaño y perdieron todo. Y fueron expulsados también con el diablo, fueron expulsados con Luzbel del cielo. Y hoy son aquellos espíritus inmundos, demonios. Otros están, como dice, ¿no? Están encerrados, gloria a Dios, en prisiones de oscuridad. O sea, ¿hasta dónde ha llegado este ser de engañar? Y si engañó a los ángeles, ¿qué es el hombre? Así es, siendo seres superiores al hombre, los pudo engañar. Y esa es la misma táctica que sigue usando hasta el día de hoy. Por eso que a través de sus mentiras destruye los hogares, ¿no? Pone, como dice, en la mente del hombre, a través de sus dardos, cosas que no hay, que no son, para que el hombre crea, ¿no? Y lo pone en contra del esposo, Claro. para que la mujer crea y lo ponga también en contra de su esposo, los hijos también. ¿Por qué? Porque eso nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 44, dice, ¿no? Que Jesús le dijo a los aquellos fariseos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que quiero que tengas en cuenta eso mucho, hermana, hermano, que me escuchas. La mentira es una de sus armas. Poder en Jesús. Es terrible este ser mentiroso que ha engañado, hermano, no solamente a los hombres, sino también a la tercera parte de los ángeles, que perdieron su dignidad y ellos ya no tienen perdón. Ahora, los hombres caen en el engaño y cayeron en el engaño, pero Dios nos ha dado la victoria a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que el diablo vino a matar, robar y a destruir, pero Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Entender que Satanás es el acusador de nuestras almas, pero Jesucristo es nuestro abogado que nos defiende. No, Satanás es el ladrón que vino a matar, a hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a devolverle al hombre lo que perdió. Amén. Lo que el enemigo te engañó, Dios te quiere devolver. El enemigo te engañó tu hogar, por eso que tu esposo se fue con otra, gloria a Dios, o tu mujer se fue con otro, tus hijos cayeron en la droga, en la delincuencia, y eso trae aflicción, eso trae desesperación. Como hay peticiones, ¿no?, que nos escriben y dicen, oren por nosotros, oren por mí, porque mi esposo se fue con otra. Porque ciertamente la lucha es espiritual, porque el diablo engañó con el adulterio a ese hombre y se fue con otra mujer pensando que va a ser feliz. Y eso también hay veces cuando ocurren esas cosas con estas maquinaciones y engaños del enemigo, quiere hacer creer a la mujer, por ejemplo, se le fue su marido con otra, y quiere hacerle creer que también ella tiene derecho a irse con otro. Y engañar así al mundo, engañar así a los matrimonios, y al final de cuentas quienes sufren son los niños. Y eso va a ser una cadena, ¿no? Porque de tal palo, tal astilla, lo que tú sembrares, eso segarás. Entonces, si tú eres una mujer que quieres que Dios haga la obra en tu hogar, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Yo te digo una cosa, Dios tiene todo el poder para poder hacer regresar a tu esposo a tu lado. Si tú lo crees, Dios puede hacer un milagro. Dios es el Dios de los milagros. Amén, no sé si quieres decir algo. Sí, porque a veces hay mujeres que dicen que si el esposo se fue, ya nunca más va a regresar, ¿no? Y le creen más al diablo, porque ya, pues él ya, ya se enamoró de ella, ya no te quiere a ti, ahora te desprecia, te odia. Y entonces comienzan el diablo a trabajar en su mente y ellas comienzan a prestarle oído a esas mentiras, a ese engaño, ¿no? Entonces, y eso es lo que el diablo quiere,
para destruirte, para separarte por completo. Pero qué lindo es poderle creer a Dios. Amén, Hay que amén. creerle a Dios, porque Dios es veraz. Amén. Dios cumple sus promesas. Así es. A veces hablamos muchas veces con el enemigo y le escuchamos sus mentiras y le hacemos caso. Pero con Dios no queremos hablar. A Dios no queremos escuchar. No queremos leer la palabra, porque aquí en la palabra también tenemos más de 5.000 promesas para nosotros. Y no queremos tampoco leer la palabra para llenarnos de esa fe, de esas promesas y poder creer que es Dios quien va a devolvernos lo que el enemigo nos ha quitado, que es Dios quien va a cumplir su palabra, sus promesas, amén, para unir, para restaurar tu hogar, tu matrimonio. Por eso es que importante, amén, es creerle a Dios. Amén. Pero mientras tú no te metas a buscar a Dios a través de la palabra, para que te llenes de fe, te llenes de esa convicción en tu corazón, el diablo va a seguir jugando en tu mente y va a hacer lo que quiere para finalmente destruir y robarte la esperanza de que tu hogar Dios lo puede reconstruir. Amén. Dios puede bendecir tu hogar. Amén. Como te iba a decir, ¿no? Por eso que la gente le cree más al diablo. Y hasta hay gente que cuestiona a Dios, ¿no? O sea, hay gente ignorante porque no lo conoce. Así y es. cuestiona a Dios. Y la pregunta por la cual nosotros hemos tenido que enfrentar, ¿por qué Dios creó al diablo? No, Dios no creó al diablo. Dios creó un ser perfecto. Así es. Y si Dios sabía que el diablo o sea, que ese ser iba a ser diablo, ¿por qué Dios lo creó? O sea, hay que entender una cosa, Dios es soberano. Tú no estás para cuestionar a Dios, más bien Dios nos cuestiona a nosotros. Lo único que Dios quiere es que tú lo conozcas. Dios no hizo un bebito en el huerto del Edén. Dios hizo un hombre con una capacidad intelectual tremenda para poder entender y comprender el mandato de Dios y obedecerle. Dios lo hizo con esa capacidad y sobre todo le dio un libre albedrío y sobre todo le dio Dios, amén, su palabra para que aprendan ellos a creer, pero no le creyeron. Y creyeron más a la serpiente. La mujer le creyó a la serpiente, por eso que cayó. Por eso que vino la desgracia humana, la ruina, la desgracia, la ruina a la raza humana. El pecado. Por el pecado. Y hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese engaño. Pero gracias a Dios que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a salvar a la humanidad, a darle la oportunidad y a volver a que se restablezca esa relación con Dios perdida en el huerto del Edén, a través de ahora de Jesucristo. Así que hermano, hermana, confiemos en Dios, no cuestionemos a Dios, amigo, no cuestiones a Dios, porque tú no estás para cuestionar a Dios. Porque al fin y al cabo te mueres cuestionando a Dios, no vas a entrar al reino de los cielos, te vas para el infierno. Perdóname que yo sea así duro, pero es una gran verdad. En esta hora vamos a ver la segunda parte. Hay que conocer las artimañas de Satanás o las maquinaciones, ¿no? Como dice el verso 11 que hemos leído, amén, no debemos de ignorar. Algunas dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás en contra nuestra. Y para llevar a cabo esas maquinaciones, Satanás va a usar ¿de qué? De artimañas, de estrategias, amén, para poder engañar al hombre. Ahora, vamos a ver qué significan estas dos palabras, maquinaciones. La maquinación es un plan elaborado que es oculto para actuar contra una persona. Mira, la maquinación es un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona. ¿Y qué significa artimaña?
astucia para engañar a alguien, ¿no? O una trampa. Amén. Astucia. La astucia también creo que es un sinónimo de engaño. Engaño. Amén. Para engañar, para ponerle trampas a otro. Esas son las armas del enemigo. La maquinación, la artimaña. Aunque en la Biblia directamente no nos dice que Satanás usa artimañas, pero la palabra de Dios sí nos declara que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11, a ver si puedes leerlo. Amén. Efesios capítulo 6 nos habla que de las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿qué es acechanza? Gloria a Dios. Acechanza también, ¿no? Es el engaño o el artificio con el fin de perjudicar a alguien. Amén. Ahora, podemos decir que la artimaña es también una acechanza, o sea, son palabras sinónimos. Casi sinónimos, porque todo tiene que ver con el engaño. Así es. Entonces, dice, ahí en el verso 11, ¿qué dice? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Contra los engaños. Un plural. Contra los engaños de Satanás, contra las artimañas de Satanás, que ciertamente una artimaña es un engaño, es un engaño, es una astucia para engañar. Entonces, Satanás siempre va a usar esas armas, él siempre va a maquinar contra el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Satanás odia al hombre. Gloria a Dios. Quiero llevarte, quisiera que tú leas Génesis capítulo 1 cuando habla sobre, gloria a Dios, Aleluya. quiero llevarte donde dice, Dios. gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 14 de Isaías, tú en Génesis, Amén. puedes leer cuando dice hagamos al hombre. Amén. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y aquí en Isaías capítulo 14, en el verso 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira, subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería ser él? Semejante al Altísimo. Él no es semejante a Dios, el hombre sí. Él más bien quiso ser semejante a Dios. Seré semejante al Altísimo. Entonces Dios hizo al hombre, lo formó del barro, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso que el diablo odia al hombre, lo odia, porque él no es lo que es el hombre. El hombre es semejante, por eso que el hombre tiene acceso al cielo, por eso él puede ser salvo.
Gloria a Dios. En cambio, el diablo ya no puede ser salvo. Para él no hay redención, para él no puede haber perdón. Él ya está condenado para el juicio final, para ser lanzado al lago de fuego. En cambio, tú y yo tenemos todavía acceso para entrar al reino de los cielos. Tenemos todavía la oportunidad de ser salvo. Ahora, ¿quieres perderte? Ese es tu problema. Se salva el que quiere, se pierde el que quiere. Dios le da el libre albedrío al hombre, le ha dado un libre albedrío. Tú eres el que vas a escoger si ser salvo o perderte, si querer ser o seguir siendo engañado por Satanás, o quieres salirte del error, del engaño, a través del conocimiento de la palabra y a través de la salvación que te ofrece Jesucristo. No sé si quieres decir algo. Bueno, el enemigo hasta el día de hoy sigue engañando, amén. Sigue usando sus mismas artimañas, sus mismas acechanzas contra el hombre. Por eso el hombre de Dios, amén, porque todavía el que está lejos de Dios está en tinieblas y no ve. Por eso se deja engañar y permite que el diablo haga destrucción en su hogar, en su matrimonio. Pero el hombre de Dios, amén, el creyente, el que conoce la palabra y conoce que el enemigo acecha, que el enemigo está maquinando, que el enemigo está tratando con sus engaños y sus mentiras destruir tu vida, destruir tu hogar, entiende en esta tarde, amén, que son las mismas armas. Por eso hay muchos que dicen, si yo hubiera sido Eva, yo no me hubiera dejado engañar, ¿no? Pero el diablo sigue hasta el día de hoy engañando. Quizás no lo va a hacer a través de una serpiente, no lo va a hacer a través de las mismas cosas que él ha hecho. Lo hace de otra manera, pero el fin es la mentira, el fin es engañarte. Y a través del engaño, ¿qué es lo que va a ocasionar? Destruirte, destruir tus hijos, destruir tu hogar, destruir tu matrimonio. Amén. Por eso cuando hablamos de acechanza, estamos hablando que lo hace con el fin de perjudicar, de destruir a alguien. ¿Quién es ese alguien? Es el hombre, es tu matrimonio, es a tu esposa, es a tu hogar, es a tus hijos. Amén. Por eso el objetivo del enemigo, amén, con sus artimañas, con sus maquinaciones, amén, es arruinar, es destruir nuestras vidas. Amén, destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio, destruir nuestro testimonio también, los ministerios de los pastores, destruir. ¿Cuántos pastores destruidos? ¿Cuántos pastores han sido engañados por el diablo? Quizás a través de pecados ocultos que empezaron y luego cosas que cometieron, amén, esposos que de repente eran tan fieles, hermanos de la iglesia también, y con sus engaños ha destruido sus vidas y eso ha dado un mal testimonio. Por eso es que hoy hay gente que no cree y hasta está en medio de una duda, ¿no? De una encrucijada y dice, pero es que no sé si creer, porque mira, era hermano y yo lo veo ahora que está con otra mujer, era hermano y ahora mira está tomando. Entonces, ¿por qué? Porque se dejó engañar por el diablo y a través de ese engaño, ¿qué es lo que trae? El mal testimonio y el endurecimiento o el tropiezo. ¿Cuánta gente endurecida? Para muchos. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja, amén, con esa astucia. El diablo trabaja con esa maldad, no solamente de destruir a uno, sino él quiere destruir a todos, como lo hizo en el cielo, de engañar la tercera, ¿no? La cuartas parte. La tercera parte de los ángeles. De los ángeles, los arrastró. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos humanos, del polvo, del barro que hemos sido hechos, cuánto más si a esos seres superiores a nosotros los pudo engañar, cuánto más al hombre? Por eso, hermano, abre tus ojos. Amén. Y quizás muchos podrán decir, ¿y cómo es que me voy a evitar ese engaño? Lee la palabra. La palabra es la verdad, llénate de la verdad. Así para es. Luchar contra la mentira. Por eso uno de los objetivos, ¿no?, de Satanás con estas artimañas, con esas maquinaciones, como tú decías, es destruir. Amén. Destruir nuestras vidas primeramente, destruir nuestros hijos, porque hermano, es triste ver
que el diablo se lleve a nuestros hijos, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestro testimonio, destruir nuestro ministerio. Y destruyendo el pastorado, destruye muchas vidas. Por eso nosotros somos el ejemplo. Hermano, hermana, es triste ver, tú mismo has visto, nosotros hemos visto muchos jóvenes, muchos matrimonios que un día se pararon y predicaron y hablaron de Dios y fueron fieles. Hoy están en el mundo arruinados, destruidos. Pastores que cayeron en adulterio. ¿Y cómo están sus hijos? Destruidos. Con un dolor profundo en el alma. Por eso que por los pecados aún dentro del cristianismo hace que hayan muchos que no crean ya en Dios. Hay muchos que renieguen de Dios, que hablen de Dios. Por eso Satanás es un ser astuto. Amén. Y es por eso lo que es muy importante que podamos reconocer sus ataques, que podamos reconocer cuáles son sus artimañas que él usa contra nosotros. ¿Cuáles son sus artimañas? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué es lo que él va a usar para destruirnos? Porque lo que quiere es destruirte, es destruir tu hogar, es destruirte. Cuando una mujer ve que su esposo se fue con otra, ciertamente va a crear un dolor, un resentimiento y va a caer, si no busca de Dios, va a caer en el engaño y le va a decir, mira, tú eres joven, tú también vete con otro. Yo te pregunto, ¿qué serán de tus hijos cuando, a menos ya se fue tu esposo, pero el único soporte que tienen tus hijos eres tú, mujer, o eres tú, hombre, quien puedes ayudarles a poder sostener y creer en Dios, que Dios puede hacer un milagro de restauración en tu hogar? Por lo tanto, hay que reconocer cuáles son sus ataques, cuáles son sus artimañas que Él va a usar en contra nuestra. Yo no sé, hay algunos que vamos a ver ahora cómo es el engaño. A ver, quisiera que leas en Génesis. Capítulo 3, verso 1 al 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En el verso 13. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. ¿Qué usó ahí el diablo? El engaño. El engaño. Amén. Habla. Amén. Aquí podemos ver, ¿no? Como dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, ¿no? Que él miente desde el principio. Este es el principio. Estos son los comienzos, ¿no? Que Satanás es el engañador. Nuestro Señor Jesucristo lo llama mentiroso. Amén. Y padre de mentira. Conforme lo hemos leído en el Evangelio según San Juan. Capítulo 8, verso 44. 8, verso 44. Amén. Dice así. Aleluya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él ha sido homicida desde el principio, es un asesino y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso.
Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es triste ver cuántos usan la mentira y Sí, se deleitan y son cínicos. y hasta hay hasta creyentes que dicen mentira blanca y mentira negra, ¿no? Como decir mentira de Dios y mentira del diablo. Pero mentira es mentira y la mentira nunca procede de Dios. La mentira siempre va a proceder del diablo. Porque como dice la palabra, Él es padre de mentira. Amén. Y eso fue lo que le hizo creer a Eva, ¿no? Que el desobedecer a Dios no iba a traer ninguna consecuencia para su vida, ¿no? Nosotros también lo podemos ver en este tiempo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres usan la mentira? Y eso trae Eso va a desastres, claro. destrucción a sus vidas, a su hogar, a su matrimonio, por la Por mentira. ejemplo, cuando el hombre está en adulterio, va a mentir. Y lo más triste es, por ejemplo, todo adúltero es un mentiroso. Así es. Toda mujer adúltera es una mentirosa. ¿Por qué? Porque para poder estar con un amante, tiene que mentir. Y lo primero que va a hacer es hacer quedar mal a su cónyuge. Por eso todo adúltero, ¿qué va a decir? El adúltero le dice a la mujer con quien, o sea, que no es su esposa, a una mujer, a otra mujer le dice, no es que mi esposa no me atiende, es que mi esposa no me atiende, ella se ha olvidado de mí, o sea, se hace la víctima, que no me lava mi ropa, y a veces emplean una estrategia, una mentira. Hasta lloran. Sí, y la otra mujer le cree y hasta cae y está con él porque dice, pobrecito, qué mal es esa esposa. Igual es la mujer que le dice al amante, no, que mi esposo ya no es el mismo, que siempre me maltrata. Y hay esposos que son, que son hogareños, que están en el hogar, pero la mujer es mala porque se dejó engañar, porque el diablo la engañó. Por eso el diablo va a usar el engaño para destruir a la familia, Así es. para destruir al esposo, a la esposa. ¿Cuántos hogares hemos tenido en Chincha y aquí también que vinieron destruidos, que vinieron arruinados, A punto de a divorciarse, punto de divorciarse, de separarse. de una hermana que vino destruida con su esposo? Ya vinieron a separarse, creo que era ese el último día que iban a estar juntos. Ya estaban en tramitación de Sí, divorcio. estaban ya a punto de separarse, que no se soportaban, los dos se habían engañado mutuamente, se habían vivido una vida triste y vacía, llena de pecado, y los hijos eran los que absorbían Ese ambiente. ese ambiente de engaño, de mentira. Y ese día le hablamos la palabra de Dios y comenzaron a venir al culto y ella se convierte. Así es. Y cuando ella se convierte, ¿cómo cambió esa mujer? Y cómo pudo luchar y cómo hasta ahora permanecen juntos. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra esta mujer, Creyó la verdad. creyó a la verdad y por eso dice que la verdad nos hará libres. Por eso cuán importante es conocer las artimañas, las maquinaciones, no podemos ignorar. Hay que entender que no podemos pasar por alto y decir, no, yo no tengo que saber nada del diablo. Hay que conocerla. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Si no, ¿para qué? Dios no hablaría nada del diablo. Pero Dios nos habla sobre el enemigo para que nosotros tengamos el conocimiento, para que podamos conocer las estrategias y las artimañas que va a emplear este ser malvado y perverso para destruir. Y para que nosotros no caigamos tampoco en el error, en el engaño que Él quiere hacernos, nos quiere engañar, nos quiere hacer creer. Otro punto que Él va a usar, otra estrategia, otra artimaña, es la tentación. Como dice Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, que bueno, leerlo va a ser muy tremendo, pero dice en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y dice en el verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió, o sea, vino la tentación. Digo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, vino la tentación. Pero Jesús no cedió a la tentación. El diablo también usó el engaño y también tentó al hombre, a la mujer en el huerto del Edén, especialmente a la mujer. Y cayó. El hombre cayó, pero Jesús no cedió a la tentación. ¿Ah? Ahora, el ser tentado no constituye pecado. El pecado es ceder a la tentación. Pero también quiero leerte en el capítulo 7, verso 5. Dice, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces hay que entender, hermano, que el diablo va a tentar, va a querer hacerte caer, y Satanás va a usar nuestras propias debilidades y nuestra propia concupiscencia para llevarnos al pecado. Hay que entender, hermano, que a Jesús lo tentó, o sea, tuvo el descaro de aprovecharse de que el Señor estaba en una condición humana para hacerlo caer en pecado. Aprovechó que el Señor había ayunado 40 días y 40 noches y tenía hambre. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacerlo? Sí podía hacerlo. ¿Tenía poder? Sí tenía poder. Pero Jesús no podía hacerle caso al diablo. Por eso hay cosas que el diablo va a venir a susurrarte en el oído. No hay que hacerle caso. No hay que prestar oído al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Hay que creerle a Dios. El diablo te va a engañar, el diablo va a querer bombardear tu mente. Por eso la mente del hombre se convierte en el aeropuerto, donde vienen todos los dardos. Para eso tenemos que llenarnos de la fe de Dios, ¿no? El escudo, para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces Jesús le dijo, escrito está. ¿Qué usó Jesús? La palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. O sea, el diablo también conoce la palabra. Oye, si hay alguien quien conoce la Biblia es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hay que darse cuenta que él coge Salmos 91, pero le quita. Le quita una frase, amén, como que, por eso que hay mucho, que el diablo hasta usa la Biblia. Por eso yo recuerdo cuando me convertí, un amigo de escuela me dijo que también estaba en la iglesia, pero esos fríos, pues, me dijo, mira Daniel, todo tiene su tiempo. Y hasta me sacó la Biblia, tiempo para bailar, ya ves, dice tiempo para bailar, o sea que sí se puede bailar, no es pecado bailar. O sea, uno puede ir sanamente a una discoteca y bailar. Todo tiene su tiempo, tiempo para reír, tiempo para llorar, y tiene su tiempo para ir al templo, así que vamos. Y con un poco que me movió, porque ciertamente la Biblia decía, pero tenía mis convicciones. Y comencé a leer la Biblia, a prepararme, y me di cuenta que no es así. Que al final de cuentas, Salomón escribe en Eclesiastés, pero entiende una cosa, este es el deber, teme a Dios y apártate del mal.
El tiempo más grande es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Por lo tanto, hermano, mira, el diablo hasta usa la Biblia y usó la Biblia para hacer caer al Señor, pero el Señor le dijo, no tenta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aún fue el más osado, más atrevido, más descarado de llevarlo a un monte muy alto y mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús también le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. O sea, para que veamos que el Señor usó la palabra para vencer al diablo en cuanto a la tentación. No sé si quieres. Amén. Leer también aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Satanás usa nuestras propias debilidades y nuestra propia concupiscencia para llevarnos al pecado, para llevarnos al mal, a través de la tentación que Él trae a nuestras vidas. Por eso es que el hombre va a ser tentado en todo momento. Todos los días vamos a ser tentados. No solamente cuando salimos a la calle, ¿no? De repente a ver una mujer que pasa con una minifalda o un pantalón bien apretado, o porque de repente el amigo te invita para ir a tomar una cerveza o a una reunión, a un cumpleaños, la familia, sino aún también de los que podamos estar en casa, ¿no? A través de poder ver o entrar a una página de la internet y poder ver cosas que dañan Vividas. nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Como hay tantos jóvenes que se dejan llevar por la pornografía y por tantas cosas que ofrece la internet. Entonces, son tentaciones que van a venir, inclusive hasta cuando están en la computadora o en el celular. Ahí hay unas invitaciones también que te ofrecen y que tú no sabes de dónde vienen, pero ahí te salen en la pantalla, ahí en un ladito, en una ventanita te sale para que puedas entrar a esa ventana, ¿no? Y ver, y hasta con engaño. Porque a veces mis hijos me dicen, mamá, ponen una ventana con Algo inofensivo. con algo, una pantalla, una imagen, ¿no? Inofensiva, como que es algo que no tiene ningún problema, pero cuando uno entra se da con una sorpresa tremenda, me dice, ¿no? Entonces uno tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque de esa manera Satanás va a engañar, de esa manera, aunque no quieran, a través de la curiosidad, los va a hacer caer, los va a hacer que ellos puedan ceder. Y por eso vemos muchos jóvenes que están involucrados en tantas cosas ocultas, en tantos pecados. ¿Por qué? Porque empezaron con un engaño, hasta la misma familia, los mismos amigos. Un poquito de cerveza, un poquito de marihuana, un poquito de droga. Eso no es nada, eso no te va a hacer daño. Prueba, vas a ver que te va a gustar y no es nada, no es malo, dice. Pero al final, ¿qué es lo que vamos a ver? Un joven desgreñado, tirado en la calle, botado, hecho un etcétera. ¿Por qué? Porque empezó con ese engaño. Eso no es nada. Eso no tiene ningún peligro. Y a veces nuestros propios hijos nos cuestionan como padres y nos dicen, mamá, pero eso no es nada, pero eso no tiene nada de malo. Pero nosotros que hemos recibido la palabra, tenemos la palabra y sobre todo tenemos el conocimiento de este ser maligno, que su artimaña es la mentira, que su artimaña es la tentación, Así es el engaño. Pues podemos ver con esos ojos y decir, pues hay que huir, como decía el apóstol Pablo, huir, escapar de esas tentaciones, de esos pecados que lo que van a traer a nuestras vidas es la ruina, es la muerte espiritual, es la destrucción en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Por eso hay que cuidarse. El diablo todo lo va a presentar como inofensivo, pero finalmente va a ser una guillotina que te va a cortar la cabeza. No te dejes engañar. Escucha y presta oído a la palabra. Amén. Y sobre todo, escuche, uno de los aliados que el diablo va a usar es nuestra propia carne.
Como dice, nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra carne. Gloria a Dios. O sea, no solamente la batalla es contra el diablo, sino contra nuestra propia carne. Con nuestra propia carne. O sea, la carne también se alía con el pecado para hacernos caer. Otra cosa que el diablo, otra artimaña que Satanás va a usar, es que él va a querer quitar la palabra de Dios del corazón de las personas. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 8 en el verso 4 en adelante? Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacido se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga, oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Mira, y quiero que entienda, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Mira, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quieres hablar? Amén. Seguimos aquí viendo, ¿no?, la mentira, el engaño del diablo. Por eso es que aun cuando nosotros predicamos la palabra, la gente no cree. Pero antes de llegar esa incredulidad de su corazón, ¿qué es lo que trae el diablo a su mente a través de sus dardos? Que eso es mentira, que son religiosos, que tu religión es la verdadera, que tú así como estás bien, ¿no? Porque en ellos, cuando escuchan la palabra trae efecto. Hay un cierto gozo. Hay mucha gente que dice: nunca he escuchado una palabra como esta. ¡Qué maravilloso! Pero inmediatamente el diablo ya está ahí con su engaño. Ahí está con sus dardos. Ahí está poniéndole. Pero eso es mentira. No creas. Son religiosos. Hasta nos dice mentirosos a nosotros. Son mentirosos. Ellos hablan de otra religión. Pero no le creas. Vive tu vida. Porque si tú vas a creer y vas a estar con ellos, vas a dejar lo que tú quieres: tu cerveza, tu baile, tus amigos, tu gente. La otra. La otra mujer. Entonces, va hasta a cuestionarlos, que ellos en su debilidad espiritual, porque no tienen nada de espiritualidad, porque Cristo todavía no ha llegado a sus vidas para luchar y para pelear por ellos. Entonces, están viviendo su vida, ¿no?, mundana, carnal. Se van a dejar arrastrar por esas palabras, por esa mentira, ¿no? Y van a creer. Por eso es que hay mucha gente que desprecia, hay mucha gente que rechaza, hay mucha gente que no quiere oír, hay mucha gente que hasta nos odian, ¿no? Porque predicamos la palabra. Así es. Por eso, entender que el diablo va a querer quitar la palabra de Dios de nuestro corazón. Porque Satanás sabe que la palabra de Dios es poderosa. Así es. Y que al entrar a nuestro corazón va a producir fe, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a hacer
crecer. Por eso dice la Escritura, creciendo en el conocimiento. Porque la palabra es la que nos va a hacer crecer espiritualmente. Nos va a fortalecer en la fe. Y cuando un hombre crece en la palabra y es fortalecido en fe, el diablo no puede atacar, o sea, no puede, y sabe que el cristiano se va a fortalecer más contra él y lo va a hacer huir. Entonces, el diablo sabe que la palabra tiene poder, un poder tan igual. Entonces, ¿qué va a querer él? Evitar que esa palabra llegue a nuestros corazones. Y va a tratar de muchas maneras. Como dice aquí, la semilla es la palabra y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Les mete la duda, les invade la incredulidad. Es decir, el diablo va a tratar de emplear toda su estrategia, toda su maquinación, todas sus artimañas para que el hombre no llegue al conocimiento. Por eso que hay muchos creyentes que empiezan el camino y mañana mueren. ¿Por qué? Porque dejaron que Satanás quitara de sus corazones la palabra de Dios. Y Por aún eso, nosotros mismos. aún nosotros. Cuando hemos empezado esta carrera, hemos creído. Pero en nuestros inicios venía la duda. Claro, venía el Venía ataque. el ataque del diablo y como que de repente queríamos retroceder, pero luego venía la palabra, escuchábamos la palabra en los cultos y retomábamos nuevamente esa carrera. Pero luego otra vez, hasta que vino la convicción, ¿no?, total, vino la afirmación, ¿no?, a través de la palabra y de las experiencias también que Dios nos ha dado. Por eso uno tiene que creer a Dios. ¿Cómo? Ahora, ¿cuál es tu actitud para oír la palabra de Dios? ¿Lo escuchas por escuchar? ¿O tú escuchas con fe para creer? Porque hay algunos que escuchan por escuchar nada más. Por eso que tienen una vida frívola. Una de las cosas, bueno, a mí me encantaba escuchar la palabra y hasta lloraba escuchando la palabra. Lloraba, mis lágrimas caían y alababa a Dios. Es por eso que uno ha ido creciendo y fortaleciendo nuestra fe. No digamos que somos ya invencibles, no. Si nos descuidamos podemos caer. Si nos descuidamos, fallamos. Pero no queremos descuidarnos, queremos seguir porque nuestro anhelo es llegar a la meta. Por eso no podemos, como decía la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2 que hemos leído, segunda de Corintios, y con esto vamos a concluir, gloria a Dios, en el capítulo 2 de segunda de Corintios, verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar su engaño, su estrategia, su artimaña. Tenemos que estar preparados con la palabra para poder vencer al enemigo. Amén. Que la palabra de Dios llene nuestro corazón. Tiene que llegar a tu corazón para que Dios haga la obra en tu vida. No sé si quieres añadir algo más. Por eso es que a pesar que estamos en este confinamiento, donde todavía también no hay cultos, pero el diablo no ha descansado. Claro. El diablo sigue engañando, el diablo sigue tentando, ¿no? Y para eso quizás algunos pueden decir, no, pero es que como no estoy congregando, pero para eso damos gracias a Dios por estos medios de comunicación, que a través de estos medios de comunicación la semilla se sigue, amén, echando, se sigue lanzando, la palabra sigue dando, se sigue corriendo. Por eso es necesario que nos reunamos como familia para escuchar la palabra, para escuchar las prédicas que se dan, yo digo no, las 24 horas del día, a través de radio, de televisión, a través de la internet. No solamente aquí en el del Perú, sino podemos recibir hasta enseñanzas de otros lugares, de Europa, de Asia, de otras partes del mundo,
a través de hombres y mujeres de Dios también que nos dan la palabra, porque para eso es necesario, ¿no?, que nos llenemos de la palabra para que ninguna mentira del diablo tenga lugar o tenga cabida en nosotros. Por eso cuán necesario es que nos llenemos de la verdad, porque Amén. cuando llega la verdad o está la verdad, la mentira tiene que irse. No se descuide, no pongamos pretextos, es que no estoy en el culto, es que ya no estoy escuchando la palabra. Ahora la palabra está corriendo, como vuelvo a repetir, en todo momento. Hay programas también variados, donde podemos llenarnos, donde podemos edificarnos, sin descuidarnos, porque el tentador siempre va a estar allí, tentando. Vamos a estar luchando, vamos a estar batallando. Él no va a descansar. Para Él no hay confinamiento. Para Él no hay toque de queda. Al contrario, Él se ha levantado con mayor fuerza en estos tiempos, pero también la palabra se está predicando de una manera total en todo lugar. Así que no hay pretexto, hermano, y guarde su hogar, guarde su matrimonio. Amén, porque hay un ser maligno que está tratando de destruir ese huerto, ese Edén que es tu hogar, que es tu familia, como lo hizo con Adán y Eva. Cuídalo, Dios lo ha puesto en tus manos. Amén. Vamos a hacer una oración, pero no sin antes decirte que en nuestro próximo programa estaremos tratando venciendo las batallas espirituales. Venciendo las batallas espirituales. Hoy hemos visto, amén, como la primera vez conociendo al enemigo, hoy hemos visto las artimañas que usa el diablo para engañar, pero vamos a ver en el tercer programa venciendo las batallas espirituales. Vamos a hacer la oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Te rogamos que tú respondas cada petición, Señor, de los hermanos y hermanas que nos han escrito. Te ruego que tu presencia nunca se aparte de ellos. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Que la sangre de Cristo los cubra, Señor. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, destruye toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús, todo engaño, toda mentira sea desbaratada, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos por el diablo, haz un milagro en cada corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y será para nuestro próximo programa, amén, que Dios les bendiga y bueno, adelante.